El Centro de Arte Contemporáneo TEA presenta El Paisaje Sonoro, una muestra de medio centenar de piezas del artista Ildefonso Aguilar, un viaje a través de los paisajes de Lanzarote, de la que es natural el artista, y también de Islandia. En ambos escenarios el autor nos invita a un viaje subjetivo a través de un medio engendrado de lava, roca y arena, naturaleza en su estado más esencial. En efecto, el trabajo de Ildefonso yo destacaría brevemente varias cuestiones. Primero, la coherencia en su trabajo. Vemos que es un artista que, en efecto, desde los primeros tiempos de su carrera ha mantenido una constancia, un lenguaje muy personal, muy propio. Ha conseguido ese discurso, ese lenguaje que él solamente puede decir, ¿no? Decía el poeta Giuseppe Ungaretti: cada artista, cada poeta, cada escritor debe alcanzar su propio lenguaje. Sin duda, hoy tenemos la demostración de que este artista ha conseguido en el tiempo y la constancia, en su trabajo, en su taller, ese lenguaje propio, un lenguaje que lo vincula directamente al paisaje, a un paisaje que además se mixtura, se encuentra dentro de sus lienzos, de sus creaciones. Él es un seleccionador de arenas, ¿no? Es un artista que dialoga con el paisaje hasta el punto de que su obra matérica tiene elementos de ese paisaje. Es un paisaje, en efecto, mental. No es un paisaje que hace alusión a un lugar concreto. Creemos que en la obra de Ildefonso Aguilar hay, digamos, un intento por parte del artista de crear tal y como lo hiciera la propia naturaleza. Quiero decir, esa especie de movimiento magmático, esa suerte de movimiento telúrico que pudiera hacer surgir una isla en el horizonte, ¿no? Esa suerte de fuerzas que se encuentran, que dialogan, que son a veces bestiales y muy violentas, ¿no? En el paisaje, ¿no? Esa suerte de orificios, de grietas, de mundos que se abren en la pintura de Ildefonso demuestran precisamente eso, ¿no? El intento del artista de pintar con la fuerza, con la energía, con el lenguaje de la propia naturaleza directamente, ¿no? Por lo tanto, realmente nosotros estamos muy contentos de poder presentar esta exposición de Ildefonso Aguilar en estas salas, de tenerlos con nosotros y de disfrutar de su obra de forma plena. Tiempo habrá, digo, que es un artista joven, de hacer una retrospectiva, una antológica, pero como digo, esta exposición demuestra ese último salto, ese último momento de Ildefonso Aguilar. Mi trabajo, como ya decían tanto José Luis como Isidro, tiene una coherencia muy clara. No hay saltos en mi trabajo desde que comencé a vincularme de una forma directa y emocionalmente con el paisaje, en este caso pues el de Lanzarote, que es donde vivo, de donde provengo, y ahí he pasado toda mi vida. El paisaje de Lanzarote, todos saben cómo es la fuerza que tiene, la personalidad y el imán y el magnetismo que producen quienes lo disfrutan y quienes lo contemplan. En mi caso se acentúa incluso a lo mejor un poco más porque vivo además en un entorno totalmente volcánico, desértico, de tierras quemadas, y esta visión diaria pues me lleva a descubrir permanentemente lo que hay en ese paisaje. Si tuviera que describir qué contiene mi obra, sería muy difícil. En verdad yo la enseño y que se extraiga de ella lo que subjetivamente se crea o se sienta, que es lo que me preocupa, que se sientan cosas, ¿no? Yo sí trato de contar, entre comillas, porque la improvisación, también entrecomillada, en mi obra está muy presente permanentemente, dentro de un hilo conductor y una coherencia, pero hay mucha improvisación. El fundamento de este trabajo se amplió a otro espacio geográfico muy atractivo, que es Islandia, con el que me vinculé hace ya muchos años y he repetido en varias ocasiones la visita porque anímicamente me siento igual. Los conceptos estéticos y visuales de un lugar y de otro son muy similares.
La luz cambia, la luz del Ártico es una luz fría, maravillosa, limpia, y la de Lanzarote evidentemente es más cálida, ¿no? Yo creo que todo eso se refleja en mi obra, pero de tal manera se han fundido estos lugares que cuando ya bocetos, series o trabajos directamente sobre la tabla, no sobre el lienzo, porque trabajo sobre madera, se me funden las ideas. No pretenden jamás mostrar lugares concretos ni hablar de sitios, sino de emociones, de miradas invisibles en el fondo, porque también mi obra muestra lo que de forma directa no percibe nuestra vista, por lo menos es lo que intento llevar a cabo. Tiene áreas dedicadas a la fotografía, también evidentemente con el paisaje como fondo, la pintura, que es la base de todo mi quehacer, y el sonido. Ambas disciplinas incluso se funden en la instalación audiovisual, que todo es como una extensión de lo mismo. Creo que hay una gran unidad y se podrá percibir así.